Si tú grabas contenido con tu móvil, ¿no consigues los resultados que quieres? Pues hoy te traigo uno de sus gadgets que marcan un antes y un después en la grabación de contenido. Se llama DJI Osmo Mobile 8, la actualización de este año, prácticamente idéntico en diseño, pero con nuevas funciones inteligentes, el potente módulo magnético y sobre todo compatibilidad con todos los smartphones. ¿Pero será tan perfecto? Y es que este Osmo Mobile 8 hereda prácticamente todo lo bueno del 7P, incluyendo ese diseño, y que por cierto ya lo pudisteis ver en mi comparativa frente al Insta360 Flow 2 Pro que os dejo por aquí arriba a la derecha. Y es que hay muchas similitudes, la estabilización, la aplicación de DJI Mimo, el tracking, pero ahora vamos a otro nivel. ¿Por qué? Porque ahora tenemos rotación libre 360 grados en horizontal, tres formas distintas de seguimiento de tracking a través del módulo magnético, también a través de la aplicación de DJI Mimo y, como no, en esta versión la principal novedad es que vamos a poder utilizar la funcionalidad de Apple Dot Kit, una maravilla si utilizas iPhone. Y una nueva empuñadura diseñada para capturar los mejores planos bajos que quedan genial. Ahora lo vemos. Y es que, como podéis ver, DJI ha mantenido prácticamente todo en este nuevo diseño del Osmo Mobile 8. El agarre, la comodidad y la respuesta del joystick. Tampoco veo ningún cambio en lo que viene siendo los botones, el gatillo, ni tampoco en la parte inferior donde tenemos la típica rosca de 1/4 de pulgada y, como no, este trípode desplegable con patas de plástico que son útiles pero que podrían ser más resistentes si fueran metálicas, ¿no te parece? Vas a poder plegar y desplegar el gimbal sin tener que quitar ni la pinza magnética ni el smartphone, lo cual está muy bien. Incluso vas a poder desacoplar la pinza magnética con tu smartphone como ya teníamos en la versión anterior, en el Osmo Mobile 7P, lo cual simplifica mucho los tiempos a la hora de utilizarlo rápidamente. Y además el nuevo sistema de rotación libre 360 grados va a permitir movimientos circulares perfectos, ideales para tomas creativas o para capturar una escena completa en torno a un sujeto. Con solo 2 pulsaciones en el joystick, el gimbal se pone a rotar automáticamente 360 grados, una de esas funciones que no sabías que necesitabas hasta que la pruebas. Contamos también, como en el modelo anterior, con el palo selfie integrado de 215 milímetros, no hay ninguna novedad aquí, que nos da un ángulo suficiente. Aunque si estás acostumbrado a las cámaras 360, como por ejemplo la DJI Osmo 360, de la que te dejo su vídeo por aquí arriba a la derecha, quizás el plano se te quede algo corto, algo cerrado. Y también nos introducen esta nueva empuñadura que a mi parecer se parece muchísimo a la del 7P, pero que va a resultar algo más cómoda a la hora de realizar esos planos bajos que quedan tan creativos y tan potentes. Por cierto, si estás pensando en comprar este DJI Osmo Mobile 8 o cualquier otro gimbal, tienes que pasarte por mi canal de Telegram y de WhatsApp, donde publico ofertas de gimbals, cámaras y accesorios a diario. Los links en la descripción del vídeo. Vale. Pero vamos a lo que todo creador de contenido o blogger quiere saber, cómo grabarse solo. Y aquí pues DJI ha subido el nivel, lo ha equiparado por ejemplo con el Flow 2 Pro. Ojo que muy pronto os voy a traer la comparativa en el canal, pero para ello también hay que tener en cuenta los precios. Os los cuento al final del vídeo. Y es que este nuevo gimbal cuenta con nada menos que 3 nuevos modos de seguimiento o de tracking. Como os comentaba, el primer modo va a ser a través de este módulo magnético que DJI ya incorporó en el DJI Osmo 7P, con lo que va a permitir que este gimbal sea compatible con cualquier smartphone del mercado, ya utilices iOS o Android. Se acopla de una manera muy fácil, de esta manera magnética, a la pinza del estabilizador y nos añade varias cositas clave. En primer lugar, vamos a tener una luz LED integrada con 8 niveles de brillo y 8 temperaturas de color que se controlan desde la rueda lateral o los botones integrados. No te va a sustituir a una luz profesional, pero viene bien como luz de relleno o aportar una iluminación extra cuando la luz baja. Además, funciona como receptor de audio inalámbrico, pudiendo conectarse tanto con los DJI Mic Mini como con los DJI Mic 2 de manera súper automática, súper sencilla. No vas a tener que realizar apenas ajustes y la calidad de audio que vas a conseguir va a ser increíble. Con el DJI Osmo 8 y tengo conectado el DJI Mic 2.
Creo que podéis escuchar perfectamente en el micrófono la prueba que estoy haciendo dándole golpes, ¿verdad? ¿Qué tal se ve? Para mí, uno de los puntos clave que tiene tanto este modelo como el modelo predecesor. Además, también te sirve, gracias a este puerto USB-C en la parte posterior, como power bank para los smartphones que coloques en la pinza. Pero sinceramente lo más atractivo es el seguimiento totalmente independiente que este módulo puede hacer. Te puede seguir tanto a personas y mascotas, y para activarlo simplemente vas a tener que levantar la palma de tu mano de esta forma, con lo que el módulo va a detectarla automáticamente y va a empezar a seguirte, vayas donde vayas, y con el símbolo de Victoria o de una V vas a empezar a grabar directamente vídeo con tu estabilizador, todo sin tener que tocar el móvil. Repito, todo. Si grabas contenido solo habitualmente, la verdad es que esta tecnología me parece que cambia por completo cómo te puedes grabar, consiguiendo tomas mucho más naturales, con seguimiento de tu movimiento, sin depender de nadie que grabe tus movimientos. Pero si no te gusta tener que llevar este módulo acoplado, la aplicación DJI Mimo se ha vuelto a actualizar, ha implementado nuevas funcionalidades y te va a permitir hacer el tracking tanto de personas, mascotas, objetos o coches de una manera súper directa, rápida y muy potente, consiguiendo un reconocimiento y seguimiento prácticamente sin pérdida, incluso cuando haces zoom o cambias de lentes. Simplemente pulsa el gatillo en la parte posterior del gimbal o márcalo en la pantalla para hacer este recuadro y que comience a seguir a tu objetivo. Además, vas a poder hacer uso de la nueva funcionalidad, el Dual Lens Boost, aunque lamentablemente solo es compatible con iPhone 13 en adelante, y te va a permitir que se cambie directamente de una lente a otra sin tener ningún cambio molesto o salto de imagen entre una lente y otra, manteniendo ese progresivo aumento en las lentes. Pero espera, porque si tienes iPhone estás de enhorabuena, porque esta nueva versión, el Osmo Mobile 8, integra la funcionalidad Apple Dot Kit. Si te fijas, tiene esta etiqueta NFC en el lateral, donde simplemente tienes que acercar el teléfono al gimbal gracias al chip NFC y se van a sincronizar automáticamente. No tienes que hacer nada. Con lo que este LED de aquí se enciende en verde y ya puedes grabar directamente desde la aplicación nativa, desde la aplicación de Blackmagic Camera o, por qué no, en plataformas de directo como TikTok o Instagram, con seguimiento facial automático. Una pasada. También vas a poder conectar, sí, un teléfono Android de esta manera mediante el uso del NFC, pero no va a tener este seguimiento facial automático en el resto de aplicaciones. Por cierto, si te está gustando este vídeo y quieres ver más de gimbals, de cámaras, de accesorios, no olvides dejarme un buen like porque me apoyas mucho y suscribirte al canal para ver todo lo que viene. En cuanto a la estabilización, ninguna novedad. DJI mantiene la estabilización básica de 3 ejes, pero con motores más suaves y respuesta más progresiva. El movimiento es más orgánico, más cinematográfico, todo va más fluido en giros y travelings. En trotes o escaleras, pues la verdad es que no he notado ninguna diferencia. Siempre es complicado para estos motores compensar esos golpes, pero eso sí, con el nuevo modo de rotación horizontal 360, el gimbal puede dar una vuelta completa sin perder al objeto que esté siguiendo, algo impensable solamente hace un año, aunque el movimiento de inclinación tilt sigue siendo el mismo y en la rotación vertical se detiene aproximadamente en los 180 grados, por lo que aquí no he visto ninguna mejora. Y para ello he querido poner a prueba estos modos de seguimiento. En primer lugar, el seguimiento de la funcionalidad nativa de Apple Dot Kit con la aplicación de cámara nativa del iPhone. Y la cámara empieza directamente a grabar y nos sigue sin ningún tipo de problemas grabando vídeo con la aplicación nativa de iPhone. Muy bien aquí. Lo mismo sucede con la aplicación de DJI Mimo, que funciona realmente bien. Además, también he hecho pruebas con la aplicación de TikTok emitiendo un live para que veáis cómo esta funcionalidad se puede implementar en todas vuestras redes sociales. Si repetimos la prueba de nuevo, pero en este caso me escondo por detrás de algunos arbustos o árboles, la verdad es que he visto buenos resultados de retracking, especialmente cuando grabo en horizontal. Cuando grabo en vertical sí que he detectado cómo la cámara se queda algo corta de plano y no consigue reubicarnos. Si hablamos de compatibilidad, no he visto muchas novedades. Tenemos un peso mínimo de 170 gramos hasta un peso máximo para nuestros smartphones de 300 gramos, aunque eso sí, en este Osmo Mobile 8 la compatibilidad con Android sube y vas a poder grabar en algunos modelos, ojo, de gama más alta, vídeo hasta 4K 60 frames por segundo para hacer cámaras lentas espectaculares como estas que os estoy enseñando aquí.
Ah, y también vas a poder controlar tu gimbal a través de tu Apple Watch, pero lamentablemente no tengo ninguno. Si queréis mandármelo, aquí lo espero. Y en cuanto a la autonomía, pues también ninguna novedad. DJI mantiene esas 10 horas de autonomía máxima en este dispositivo. Aunque eso sí, vamos a poder grabar mientras cargamos el teléfono gracias a un cable USB-C que vas a poder conectar en la parte posterior del módulo magnético, aquí exactamente, o si no tienes montado el módulo magnético, cuentas con otra ranura USB-C para poder conectar aquí el cable y cargar de este modo tu smartphone. También, a la vez, mientras estás grabando, vas a poder montar un power bank en este puerto USB-C, vas a conseguir una autonomía mucho más amplia para grabar durante todo el día. Y si no estás grabando, pues el Osmo Mobile 8, simplemente teniéndolo apagado o en modo suspendido, vas a poder utilizarlo como power bank para tu smartphone. Después de probarlo a fondo, pues he encontrado varios puntos positivos y cosas de las que me esperaba un poquito más. En la parte más positiva, sobre todo, me ha encantado la compatibilidad con todo el ecosistema de DJI. Si ya utilizas los micrófonos DJI, el Mic Mini, el Mic 2, vas a poder integrarlo de una manera súper sencilla, súper automática, consiguiendo subir el nivel de tus vídeos todavía más, con lo que creo que es una buena apuesta cómoda y sencilla para tu equipo de grabación. La función de Dot Kick, si cuentas con iPhone, me parece un acierto incorporarla en este tipo de dispositivos, ya que te va a permitir grabar sin necesidad de montar el módulo magnético con cualquier tipo de aplicación, ya sea YouTube, para emitir en directo o para cualquier tipo de aplicación de cámara que utilices tú. Y por cierto, la rotación en 360 grados es un buen añadido, pero sin embargo me hubiera gustado esa rotación en vertical también para hacer vídeos tan creativos como el típico efecto vortex, donde la cámara va rotando y se va acercando hacia el objetivo, que quedan muy chulos, ¿verdad? Quizás esperaba alguna mejora o alguna innovación mayor, pero es que te tengo que decir que este DJI Osmo Mobile 8 sale al mercado con un precio de 189 euros y como siempre os voy a dejar todos los enlaces en la descripción del vídeo para que le echéis un vistazo. Si ya cuentas o estás familiarizado con el ecosistema de DJI, me parece el paso siguiente que debes dar para mejorar aún más la creación de contenido, especialmente si cuentas con iPhone. Si no tienes un gimbal o estás pensando en entrar a este mundillo y tienes un Android, esta versión es el modelo perfecto. Aunque quizás no te haga falta el último y puedas apostar por el modelo 7P, que ahora mismo tiene un precio demoledor y que también te dejo en los enlaces de la descripción del vídeo. Está claro que es un gimbal que está diseñado para los creadores de contenido que se graban solos, que quieren un equipo que les dé garantías, que les dé calidad, consistencia y sobre todo una buena conectividad con un completo ecosistema como tiene DJI por el momento. Y eso hoy en día es lo que muchos buscamos, que la tecnología deje de ser un obstáculo y se convierta en algo útil realmente. Porque ahora te voy a dejar con dos vídeos súper potentes de estabilizadores y nos vemos en el siguiente. Un saludo.